Bueno, habíamos estado viendo esta presentación que era la de software libre. Habíamos dicho qué significaba el software libre y habíamos dado algunos ítems a tener en cuenta de lo que esto significa, ¿sí? Me permite elegir sin costo, por supuesto. Después vamos a ver sin costo, por lo general es sin costo, ¿no? Después al final de esta presentación vamos a ver que hay algunas particularidades con respecto a esto. Más que nada con algunas distribuciones. Ejecutarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo, distribuir el software. Son todas cosas que tienen que ver con la comunidad de software libre. Y como les había dicho anteriormente, parte de estas definiciones y estos conceptos son de la misma comunidad, si no es que los escribí yo, ¿sí? Pero bueno, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Habíamos hablado también de los tipos de licencias que tienen que ver con software libre y software privativo, software de dominio público, software de dominio público con código fuente y software de dominio público sin código fuente. El que tiene que ver, por supuesto, el software privativo, ¿sí? Ustedes tienen como ejemplo clásico, bueno, el Microsoft Word, el Microsoft Windows, ¿sí? Son sin código fuente, ¿sí? O sea, la empresa se guarda el fuente y solamente entrega los módulos ejecutables y de instalación. Cualquier problema que el código tenga, muchas veces se le hace saber a la misma empresa para que lo corrija, ¿sí? Esto no quiere decir que lo haga inmediatamente, ¿sí? Lo evaluarán y lo corregirán cuando ellos crean conveniente. Muchas veces ustedes habrán visto que, eh, bueno, no sé, por ahí depende cada uno cómo esté con la tecnología, pero suele pasar que los- las versiones, por ejemplo, de los sistemas operativos, siempre salen versiones que son llamadas versiones beta. Esas versiones beta las lanzan al mercado de forma libre para que el usuario las baje, las instale y de paso el mismo usuario las va probando y va determinando si tiene fallas el código. Entonces, muchas de esas cosas, eh, esa corrección que se le hacen a las versiones beta, son correcciones que se le hacen a partir de lo que el usuario ha estado usando y viendo que está mal. Entonces la empresa lo corrige y en algún momento decide lanzar la versión definitiva, ¿sí? Que no es la beta. Eso es lo que ocurre muchas veces con el software, por lo general. Más que nada con los sistemas operativos. Con el software libre pasa más o menos lo mismo, pero con la diferencia que el software es libre, ¿sí? Pero siempre también lanzan versiones betas para que la misma comunidad la vaya probando y vaya viendo, el mismo usuario, ¿sí? El mismo programador vaya viendo, observando, si hay cosas que no están bien o que tienen fallas, que tienen errores, las va corrigiendo la misma comunidad o el mismo que planteó esa corrección o planteó el hacer ese sistema operativo una versión más nueva. Eh, Después tenemos, creo que les había dado algunos ejemplos, ¿sí? De lo que es dominio público, ¿sí? Eh, bueno, el mismo sistema operativo Linux es de dominio público con código fuente.
lo que se refiere más que nada a otros ejemplos que no tienen nada que ver con la parte de informática, eh, algo que sea de dominio público, por ejemplo, son cosas que, por ejemplo, los lugares públicos, ¿sí? En las plazas, ¿sí? La playa, ¿sí? Esos son lugares de dominio público, ¿sí? A eso se le llama dominio público. O por ahí hay cosas que, obras de arte, que yo creo que le había comentado, eh, o lo mismo que tiene que ver con la música de esos grandes autores como Mozart, Beethoven, que han publicado cosas hace muchísimos años, más de 100 años, y ya no tienen, ha sido todo liberado y es todo de dominio público, ¿sí? Cualquiera lo puede usar sin problema. A eso se refiere a veces con que es de dominio público, ¿sí? Este, yo quiero ir a un arroyo, es un lugar de dominio público, una plaza es un lugar de dominio público, ¿sí? Siempre que no toque lo privado, ¿sí? Bueno, lo contrapartida, es eso. La casa de uno es algo de dominio privado, ¿sí? Que no es público. Después, con respecto a lo que es la licencia del software, cada licencia tiene lo que se llama el copyright, ¿sí? Eh, pero por contrapartida, tenemos lo que se llama el software bajo licencia copyleft. ¿Mm? Bienvenido a la gente de Hola. Trenquelau, que me escuchan. Ahí, sí, 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 se escucha. Ahí Bien, podemos arreglar el tema, así que ya están los chicos en la sí, clase. ya arrancamos. Igual de todo modo la clase se está grabando. Este, con respecto al software bajo licencia copyleft, es como que siguen las reglas de lo que es el copyright, que tiene derecho de autor. Bueno, el copyleft también tiene derecho de autor, pero sigue la ley similar a lo que es el copyright, pero hay una gran diferencia. Como es software libre, cualquiera que use ese software o cualquiera que baje ese código fuente y le haga una mejora a ese código fuente, esa mejora la tiene que publicar, tiene que estar correspondida por la misma comunidad, y la diferencia es que ese software tiene que seguir siendo libre. ¿Mm? Entonces, esa es la gran diferencia de lo que es copyright y copyleft, ¿sí? El copyleft es derecho de autor también, pero todo tiene que seguir siendo libre, ¿sí? Cualquier cosa que se haga, modificación sobre ese código, debe seguir siendo libre, ¿sí? Eh, Software libre también llamamos software bajo licencia GPL, ¿sí? Son términos similares, ¿sí? Licencia general pública, ¿sí? O software de código de fuente abierta, ¿no? Son todos términos similares. Después tenemos del otro lado, en lo que es software privativo, lo que llamamos a veces software denominado shareware, o software también denominado freeware, ¿sí? También de descarga gratuita. Y bueno, el shareware también es de descarga gratuita, por lo general no se pide nada, pero es un software que estaría, por ejemplo, en prueba. ¿Mm? O puede ser también que dejen usar ese software, pero en definitiva ese software está recortado. ¿Mm? No está completo en todas sus funcionalidades. Entonces,
aquellos usuarios que lo bajen, lo prueben y quieran tener el software completo, bueno, tendrán que comprar la licencia, por supuesto. Pero bueno, hace que el usuario lo pueda bajar, lo pueda ver, lo pueda probar y si le gusta y quiere pagar, tendrá que comprar su licencia y tendrá todo el software completo. Y también está el software, lo que se llama freeware, así que software gratuito también, ¿sí? Está libre, se puede bajar, pero tanto el shareware como el freeware no tienen código fuente. ¿Sí? Se pueden usar, están libres, pero no tienen código fuente. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Más de uno habrá bajado algún software de juegos, shareware, ¿sí? Que no está completo y no tiene todas sus funciones. Y si lo quieren, tendrán que pagar. O algunos buscarán algún recurso extra como para poder bajarse alguna licencia gratis. ¿Sí? Este, bueno, acá teníamos algunos ejemplos de lo que era dominio público, ¿sí? Eh, Había puesto algunos ejemplos como el SQLite, que era un motor de base de datos. ¿Sí? Su código ya es de dominio público, ¿sí? Estas son versiones de Windows muy viejas o el PCDOS, que es un sistema operativo, el primer sistema operativo que se instaló en una PC, digamos, ¿sí? Eh, Cuando apareció la primera computadora personal, ¿sí? Cuando apareció la primera computadora personal, la mayoría de ellas tenía un sistema operativo llamado DOS. Ese sistema operativo llamado DOS podía ser de distintas empresas, ¿no? El que más que nada popularizó todo esto fue Microsoft, ¿sí? Con el famoso MS-DOS. Pero había otras empresas como Digital, IBM también tuvo el suyo. Aunque IBM, después vamos a ver por ahí en la historia, IBM, cuando lanzó su primera personal computer, lo que llamamos PC hoy en día, eh, contrató a Microsoft para que le diera el sistema operativo, ¿sí? Bien. GNU y Open Source, ¿sí? Creo que no sé si habíamos estado hablando algo de esto. Creo que sí, pero bueno, lo repetimos rápidamente. ¿Qué significa? Es un sistema operativo de software libre y lo podemos escribir como, lo van a ver escrito así, GNU barra Linux, ¿sí? Hemos dicho que GNU era un acrónimo, ¿sí? En realidad significa que no es Unix, no es Unix. Donde Unix es otro sistema operativo, sí, que no es gratis, ¿sí? Es un sistema operativo que hay que pagarlo. eh, es mucho más viejo que el Unix, perdón, que el Linux, ¿sí? En definitiva, el Linux se basó en Unix, ¿sí? Entonces la comunidad, o sea, más que nada, esta persona que está escrita acá, Richard Stallman, ¿sí? Que fue uno de los fundadores, ¿sí? De la Free Software Foundation, ¿sí? De la comunidad de software libre, planteó la necesidad eh, de escribir un sistema operativo que sea gratis, que sea libre y que sea similar al Unix, ¿no? O sea, no tiene prácticamente diferencias con el Unix. Los comandos son todos muy parecidos, la mayoría son iguales. Unix, las primeras versiones de Unix fueron en la década del 70. Eh, Linux, como no sé si ustedes sabrán más o menos, eh, Linux Torvald, no me sale bien no me sale pronunciar bien el apellido, fue el que escribió el código fuente del núcleo principal del sistema operativo Linux, ¿sí? O sea, finales de la década del 80, principios de la década de los 90, ¿sí?
ahí después donde apareció el sistema operativo Linux. Eh, y todos esos programas escritos para esos software libre, por lo general todos estaban escritos bajo el proyecto GNU, ¿sí? O sea, que sea de software libre. ¿No? Esta persona, a su vez, creó varios programas, ¿sí? Escribió muchos programas para la comunidad de software libre, para el sistema operativo Linux, como por ejemplo, el Emacs, que era un editor de texto, el, bueno, el GCC, que es algo, es lo principal, porque el compilador es el compilador del lenguaje C, ¿eh? Para, para Linux, ustedes saben que la mayoría de los sistemas operativos están escritos en lenguaje C. Eh, bueno, escribió varios programas para la comunidad del software libre, más precisamente para el sistema operativo Linux. ¿Sí? Todo lo que es el sistema operativo Linux fueron escritos por programadores. ¿Sí? Cuando empecemos a ver Linux y empecemos a ver los comandos y empecemos a ver el manual de cada comando, van a ver que al final de cada comando, perdón, del manual de cada comando van a poder ver, bueno, a veces por lo general está el autor, ¿sí? De ese comando, ¿sí? ¿Quién programó ese comando? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta, ¿sí? Es que la misma comunidad colabora entre sí, ¿sí? Todos los programadores colaboran entre sí. Bueno, acceso al código fuente, libre, ¿sí? A veces, como les dije, no significa que sea gratuito, ¿sí? Eh, y bueno, a partir del 90 se empezó a utilizar esto, ¿sí? Cuando se escribió por primera vez el Linux. Bueno, estos son los 10 puntos del Open Source. Lo pueden buscar, está, ¿sí? En la web. Redistribución del software, código abierto, otras obras derivadas de ese mismo código deben ser también libres, ¿sí? Y de licencia libre, integridad del código fuente con el autor, las obras derivadas deben ser diferenciadas. No discriminación, ¿sí? No discriminación contra campos de la actividad, distribución de la licencia. Eh, bueno, un montón de reglas que están escritas por la comunidad de Open Source, software libre. Bien, vamos a entrar acá en la última parte, como para ir viendo algo terminar con esto, que tiene que ver más que nada con las distribuciones, ¿no? El sistema operativo Linux tiene muchas distribuciones. Mm, Porque han sido escritas por universidades, ¿sí? Hay universidades que tienen su propia distribución de Linux. Que tenga su propia distribución de Linux no quiere decir que el sistema operativo sea muy distinto al resto, ¿sí? Porque en definitiva, lo que llamamos el núcleo del sistema operativo, el núcleo es igual en todas las distribuciones, ¿sí? Lo que cambia a veces de las distribuciones es la carcasa, digamos, ¿sí? O las interfaces gráficas, las interfaces de texto. Algunos comandos pueden cambiar, porque uno escribió un comando distinto, o cómo está la distribución del software que está instalado sobre el mismo. A veces cambia y no está en el mismo lugar en todas las distribuciones, pero son diferencias diferencias mínimas, ¿sí? Eh, pero todos tienen la misma
el mismo kernel que se llama o núcleo del sistema operativo. Tenemos algunas que son comerciales y otras las llamamos organizacionales. Las organizacionales que llamamos de este tipo tienen que ver con aquellas que son totalmente libres. La principal de todas, ¿sí? La principal distribución y la que se usa masivamente, si es que uno no quiere comprar, ahora yo les voy a explicar comprar qué, ¿sí? Este, es la Debian, ¿sí? Que está completamente escrita bajo el proyecto GNU. Después aparecieron varias distribuciones más. Una de las que es muy usada es la Ubuntu. Ubuntu está basado completamente en Debian, ¿sí? Tiene muy pocas diferencias. Linux Mint, Fedora, SUSE, y acá le pusimos adelante OpenSUSE. OpenSUSE. Gentoo. Son todas, bueno, hay muchas distribuciones, ¿sí? Si ustedes buscan distribuciones en línea van a encontrar un montón. Pero bueno, las más usadas, en definitiva, son las que les estoy nombrando, ¿sí? Eh, Esta distribución, por ejemplo, se usa mucho. Por ejemplo, en mi trabajo, automáticamente todos Debian, algunas cosas en Ubuntu, porque por ahí el software lo permite, o requiere, o aconseja que use Ubuntu. Por ejemplo, el Moodle, ¿sí? El Moodle es un software libre también, ¿sí? Ese software libre, por lo general, cuando uno baja el Moodle y ve las características y qué es lo que pide para la instalación, por lo general pide que lo instalen sobre Ubuntu, ¿sí? Entonces, hacemos eso, ¿sí? Lo instalamos sobre Ubuntu. Pero en definitiva es similar, está basado en Debian. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. La clase que viene, cuando empecemos con la práctica, yo por ahí les voy a recomendar que usen, en principio, ustedes pueden usar la que quieran, ¿sí? En principio que usen Ubuntu, la versión Ubuntu Mate, ¿sí? ¿Por qué esa versión? Porque es más similar a Windows, ¿sí? Entonces, para que no haya un cambio radical, les digo que usen Ubuntu, pero bueno, ustedes están en condiciones, pueden usar las que ustedes quieran, ¿sí? Eso en forma particular en cada máquina, ¿sí? Porque en definitiva, yo lo que voy a hacer la clase que viene es hacerles instalar o al principio mostrarles cómo instalar un sistema operativo Linux en sus máquinas, ¿sí? Más que nada sin tocar lo que tienen, ¿sí? La mayoría, hay algunos que tengan Linux en su máquina. Uno, bien. Eh, yo lo que voy a hacer es hacerle instalar un sistema operativo en sus máquinas sin tocar lo que tienen, ¿no? Bien. Después pasamos a las comerciales. Red Hat es una de las comerciales. SUSE es otra de las comerciales. ¿Mm? Oracle, ¿mm? Linux Oracle, IBM, bueno, hay varias, hay muchas, ¿eh? La que más se usa acá en Argentina es Red Hat, ¿sí? Eh, ¿Y por qué hablamos de que son comerciales? En definitiva, ustedes habrán visto acá que yo les hice una aclaración, ¿sí? Que dice OpenSUSE. Esto es Fedora. Fedora
como OpenSUSE, Fedora es la línea gratis, totalmente gratis, de Red Hat. Y OpenSUSE es la línea gratis de, bueno, de SUSE, por supuesto. ¿Por qué? Porque por más que, mm, como o sea, el código fuente, digamos, perdón, el núcleo del sistema operativo, el kernel, la parte principal del sistema operativo, es el mismo en todas, ¿sí? Entonces, es como que obligan a las empresas que comercializan con este software que es gratis, de tener una versión libre, totalmente libre, sin problemas. que se- Esas dos como ejemplo, hay más, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Eh, ¿Qué otra cosa le iba a decir? Eh, ah, en realidad, la parte principal. Eh, Estas empresas, por ejemplo, no es que cobran la licencia para poder usar el sistema operativo Red Hat o el SUSE. Lo que cobran ellos siempre es lo que se conoce comúnmente como mantenimiento, ¿sí? Eh, por lo general estas empresas, o sea, venden este software, pero lo que están vendiendo es lo que se llama mantenimiento del software por una determinada cantidad de años. Depende de la cantidad de años que uno quiera que este software tenga protección de quien se los está vendiendo, ¿sí? Yo puedo comprar un software con mantenimiento por 1 año, por 2 años, por 3 años. Después ir renovándolo cada año, cada 3 años. Depende de lo que uno adquiera, ¿sí? Entonces, lo que le está vendiendo en realidad es el mantenimiento, ¿sí? Y cualquier problema que ustedes tengan en la instalación, supuestamente, estas empresas deberían solucionárselo. Para eso están pagando un soporte, ¿no? Para que cualquier cosa o cualquier problema que tengan, esa empresa se lo solucione, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, por eso que estas empresas sí o sí tienen que tener versiones libres, ¿sí? Si uno quiere instalar un Red Hat, pero que sea libre, bueno, va a tener que bajar Fedora, ¿sí? Si uno quiere SUSE, va a tener que bajar el OpenSUSE, ¿sí? Eh, Esta es norteamericana, Yankee, esta es alemana. Sí, son dos empresas que se disputan el mercado fuertemente, ¿sí? Red Hat y SUSE, ¿sí? Es lo que tiene que ver con las comerciales. Bien, bueno, proyecto GNU, distribución madre más utilizada, ¿sí? Y es la que tiene la distribución del kernel de todos los sistemas operativos. Y a su vez es muy estable, ¿sí? Difícilmente vaya a tener algún problema, ¿sí? Bien, con esto damos por finalizado lo que tiene que ver con el software libre. Tenemos que pasar a ver la introducción. Como la cerré. Sí. Compartir de nuevo. Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. ¿Entre que Lauken está bien?
Sí, sí, estaba hablando yo de Ah, 30. ahora habla tranquilo. Muy bien. Villegas, ¿está bien? Bien. Bien. Más que nada lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un conjunto de lo que, en definitiva, de cómo está compuesto un sistema informático. La mayoría de las cosas ustedes ya la conocen, ¿sí? Pero bueno, vamos a aclarar de entrada, ¿eh? Y vamos a ver, a dividir un poco la situación como para que a ustedes les vaya quedando claro, ¿sí? Y después vamos a tratar de dar alguna definición de lo que es un sistema operativo. En un sistema informático, como ustedes bien saben, tenemos el hardware por un lado, que es lo que llamamos el fierro, que es lo que se puede tocar, se puede ver, ¿sí? Y por el otro lado, lo que no es palpable, que es el software, ¿sí? Dentro del software está el mismo sistema operativo, ¿no? Sistema operativo, las aplicaciones, compiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte de software, ¿sí? Los mismos sistemas, aplicaciones que ustedes hacen, ¿sí? Por otro lado, las personas, ¿sí? En cuanto al hardware, bueno, ya sabemos que estamos hablando de procesador, de memoria, de placa madre, de dispositivos de entrada-salida, teclado, mouse, impresora, dispositivos de almacenamiento, eh, dispositivos de redes, ¿sí? El mismo router que ustedes tienen en sus casas, ¿sí? Servidores, ¿sí? Bueno, ¿qué les puse acá? HC? Bueno, son eh, equipos de hiperconvergencia. Después por ahí les voy a comentar algo sobre eso. Las personas, otro de los actores que hay en un sistema informático, las personas, bueno, el usuario general que usa una computadora, ¿no? Este, Ustedes ahora en ese momento son usuario general que está usando la computadora para ver esta clase, ¿no? Alguno de ustedes cuando se reciba o más adelante que empiece, no sé si alguno va a empezar a trabajar, ya va a pertenecer a otro grupo, ¿sí? Que serían los administradores, ¿sí? Por un lado tenemos administradores de lo que es todo el sistema informático, que tiene que ver con el hardware, con los sistemas operativos, con el software de base, ¿no? Cuando digo software de base, ¿sabe a qué me estoy refiriendo? No, profe. Cuando hablo de software de base, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el, el Microsoft, este, el paquete de Office de Microsoft, ¿sí? El paquete de Office de Microsoft es un software de base, ¿sí? El, eh, lectores de com- compresores, ¿sí? Descompresores, el lector de PDF, es todo software de base que se instala en un sistema operativo para manejar ciertas cosas, ¿sí? Después tenemos el otro tipo de software que no es software de base, son las aplicaciones que ustedes mismos van a generar en un futuro, ¿sí? El sistema de sueldo, el sistema de stock, ¿sí? Esos ya son aplicaciones que ustedes mismos van a generar, ¿sí? Eh, ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, si estamos hablando de sistemas operativos, si estamos hablando por lo general de software de base, ¿sí? Administración de servidores, sistemas operativos para servidores, administración del parque informático, bueno, van a caer en lo que serían administradores, ¿sí?
o antiguamente o se lo llamaba aquellos que manejaban equipos grandes, los system programmers o programador de sistemas, ¿sí? Bueno, van a caer en lo que es la parte de administración. Y después la otra rama serían los desarrolladores, ¿sí? Los analistas, los programadores, los administradores de base de datos. Bueno, acá dentro de este conjunto también pueden llegar a estar ustedes, ¿sí? Depende a lo que se dedique en un futuro cada uno de ustedes. Puede dedicarse a lo que es administración de servidores, administración de redes, la parte de redes comunicaciones o desarrollo de software. ¿Sí? Este, trabajando en forma particular o para alguna empresa, ¿no? Desarrollando software para terceros, para alguna empresa, para algún ministerio, qué sé, ¿sí? O sea que ustedes, más que nada, van a estar en esta parte, ¿sí? No van a estar como un usuario común, ¿sí? El usuario común que está sentado por ejemplo, en un negocio, está usando la computadora, pero está usando un sistema que desarrollaron ustedes, ¿sí? Sistema de stock, sistema de facturación, ¿sí? Sería un usuario general que hace uso de esas aplicaciones, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Yo acá puse unas fotitos que son un poco viejas. Más que nada para mostrarle, ustedes lo único que por ahí conocen en realidad es una PC, ¿eh? Es una computadora personal. Pero si vamos al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Barba, o si vamos al Ministerio de Salud, si vamos a, bueno, no sé, eh, yo, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, los grandes bancos, bueno, la mayoría de los bancos, todos los bancos, ¿eh? Muchos de esas organizaciones o bancos tienen eh, equipos que se llaman mainframe, ¿sí? Mainframe, que son equipos grandes, ¿sí? Por lo general, este es un ejemplo, ¿sí? De un mainframe de la línea IBM. Por lo general, los mainframes son, la mayoría son de la línea, son de IBM, ¿sí? ¿Ustedes conocen lo que es IBM? Sí, la empresa IBM, para sentido nombrar. Este, tiene la línea de mainframe que todavía la sigue manteniendo, que son grandes computadoras. Eh, Esta es una línea de computadoras. Yo acá puse una foto, es es un equipo de cómputos, ¿sí? Eh, Ustedes ven acá, por ejemplo, una terminal, ¿sí? Un escritorio con una terminal y un teclado, ¿sí? Esto lo manejaba directamente la persona que opera el equipo, ¿sí? No el que lo administra, sino el que lo opera, ¿sí? Acá ven ustedes como unos muebles, que en realidad esto es una habitación bastante grande, que tiene un piso falso, ¿sí? Un falso piso, que por abajo de ese falso piso viaja todo el cablerío, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, que ustedes ven con la puerta abierta, no sé lo que es, no alcanzo a distinguir, pero puede ser que sea todo un mueble eh, que tenga los discos rígidos, ¿sí? Otro mueble similar a esto puede ser la CPU, ¿sí? Otro mueble similar a esto puede ser una unidad de disco, de disquete. Lo que ven acá en la foto de la derecha son unidades de cinta magnética, ¿no? Bueno, estas unidades de cinta magnética ya son viejas, ya no se usan, ¿sí? Se usan algo más moderno, ¿sí? Pero bueno, yo se las puse para que las vean, ¿sí? Seguramente las habrán visto en alguna película vieja.
Eh, Después vamos a ver un poco la historia. Pero bueno, estas son unidades de cinta que también está todo conectado por abajo del piso falso con el cablerío que va conectado a cada uno de los dispositivos. Esto es lo que sería un mainframe, ¿sí? Un mainframe es un antiguo, ya la línea moderna de hoy no es así, ¿sí? Pero puede haber todavía en algunos bancos, en algunos ministerios, equipos parecidos a esto, ya no con estas unidades de cinta, sino con otras unidades de cinta mucho más modernas, con mayor capacidad. No, porque estos, ustedes lo ven así, pero en realidad es un mueble, para que tengan una idea de tamaño, es un mueble como una heladera. ¿Mm? Esto es un mueble como una heladera. ¿Mm? Se coloca la cinta, se va leyendo, se va enroscando en el otro carrete. Una vez que se termina de leer, se rebobina, se saca, se coloca otra. Pero para que tengan una idea de tamaño, es como una heladera grande, ¿sí? Bastante ancha. Eh, Estos muebles que están acá puede ser con tipo un lavarropa un poco más grande que un lavarropa, ¿sí? No tan altura más o menos lo mismo, puede ser alto como grande como un lavarropa, ¿sí? Como para que tengan una idea de tamaño, ¿sí? Bueno, todo es así. Eh, Puede haber algunos equipos hoy en día parecidos a este, pero mucho más modernos. Por supuesto que no van a tener esta pantallita, sino van a tener otro tipo de pantalla, ¿sí? Pantalla LED, etcétera. Hoy en día, lo que es un mainframe de IBM, ustedes fíjense en a lo que se reduce, ¿sí? De tener toda una habitación para un equipo, se reduce a lo que se llaman racks. Estos se llaman racks, ¿sí? Que son muebles que sirven para alojar dispositivos, ¿sí? Servidores, storage, equipos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este mainframe en realidad está alojado en uno de estos muebles que se llaman racks, ¿no? Acá ustedes ven que tiene la pantallita para administración, él tiene dos pantallitas para administración. Acá están deben ser servidores o dispositivos de almacenamiento por el dibujito. Y bueno, y acá adentro tenemos eh, varios equipos, ¿sí? Eh, Se usa mucho porque tiene la capacidad de poder procesar millones y millones de transacciones por segundo, ¿sí? Las empresas muy grandes, la mayoría de las empresas muy grandes, no sé, Facebook, no sé, ¿sí? O sea, usan muchos de estos equipos, ¿sí? Los mainframe, ¿no? Porque tienen la capacidad de mucho procesamiento. Bien, después podemos tener alojados en estos muebles los que son servidores, ¿sí? Esto es un servidor, ¿sí? Este servidor se llama así, se llama rackable, digamos, porque se coloca en un mueble. Puede haber servidores, lo que llaman tower, que, que es como un gabinete de una PC común, pero un poco más grande, ¿sí? Eh, Estos servidores se llaman rackeables. ¿Por qué? Porque ya tienen, o sea, todos estos equipos tienen una medida estándar, ¿sí? Que miden de ancho 19 pulgadas. ¿Sí? No me acuerdo las pulgadas para atrás de cuánto tienen, pero ancho es de 19 pulgadas. ¿Por qué? Porque todos los muebles ya vienen estandarizados de 19 pulgadas para meter todo tipo de dispositivos, ¿sí? Ya sea servidores, equipos de comunicaciones, equipos de almacenamiento. Entonces todo entra ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo estandarizado. Este es un servidor y este es un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Este es un dispositivo de almacenamiento. También es de 19 pulgadas, es más corto que un servidor, ¿sí? El servidor es mucho más largo. Tengan en cuenta que un servidor tiene una placa madre. No sé,
ahora les voy a mostrar algo abierto. Este servidor tiene acá, por lo que veo, 2 discos rígidos. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos rígidos. Tiene 8 discos rígidos. Estos discos rígidos pueden ser discos mecánicos o discos sólidos. Hay servidores, esto debe tener, y la estandarización también se da en la altura, ¿sí? Hay servidores que son de lo que se llama 1 pulgada, o de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, ¿sí? De altura. Los más chiquitos son de 1 pulgada, este por lo que veo en la foto es un servidor de 2 pulgadas, ¿sí? Esto también debe ser de 2 pulgadas. Este es un dispositivo de almacenamiento que lo único que tiene acá es disco rígido, ¿sí? Tiene disco rígido. No tiene procesamiento, ¿sí? Bueno, en definitiva tiene su controladora de discos, su propio sistema operativo para poder, y el software de administración de todos esos dispositivos de almacenamiento, y estos dispositivos de almacenamiento van conectados a los servidores. Yo después les voy a mostrar otra foto más adelante en otra presentación. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Seguro? ¿Se entiende? Bueno, aquellos que trabajan en administración seguramente van a empezar a ver todo esto, van a trabajar sobre esto. Cómo conectarnos, cómo instalar sistemas operativos. Bien, esta es otra foto, ¿sí? De lo que es un área de cómputo, ¿sí? Un data center, digamos, ¿sí? Donde están todos los equipos, servidores, dispositivos. Eso se llama data center. ¿Sí? Bien, la pregunta del millón. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Sí? O cómo sabemos que algo puede llegar a tener un sistema operativo, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es un sistema operativo, ¿qué me dirían? Sería el conjunto de programas ¿Qué del programas? software. ¿Qué programas? Y los que te permiten utilizar el hardware de la computadora. Claro, exacto. O sea, lo que tiene que ver solamente con el software solamente el sistema operativo, ¿sí? Acá no está incluido lo que son nada de lo que es el software de base ni lo que son las aplicaciones, ¿sí? Entonces me permite a mí poder interactuar, o sea, poder usar el hardware, ¿sí? Si yo no tengo un sistema operativo, difícilmente puedo usar el hardware, ¿sí? Se puede usar, ¿sí? Pero bueno, no es fácil de hacerlo, ¿sí? Por lo general, cuando se usa directamente o se programa directamente sobre el hardware, es algo muy, muy particular, ¿sí? Es por lo general algún sistema de control, ¿sí? Eh, no sé, por poner algún ejemplo, un ascensor, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es el controlador de un ascensor, ¿sí? Hay un programa escrito que seguramente está escrito directamente sobre el hardware, ¿sí? Puede estar escrito en lenguaje ensamblador, sí, en un lenguaje ensamblador muy cercano al código de máquina, ¿no? Bueno, ustedes lo han visto seguramente en la materia de arquitectura, ¿no? Porque estuvieron programando en lenguaje ensamblador, ¿sí o no? Sí, sí, usamos Assembler. Usaron Assembly, claro. O sea, usted ahí es para darle más o menos un panorama de cómo se trabaja a bajo nivel, ¿sí? O sea, en definitiva, todo programa escrito en lenguaje o todo software escrito en lenguaje de alto nivel, en definitiva, se transforma todo en un lenguaje ensamblador a bajo nivel, que es el que está comunicado con el hardware, específicamente con la parte física, ¿sí? Este,
Bien. Bueno, estas son algunas de las definiciones de lo que es un sistema operativo, ¿sí? Un conjunto de programas que actúa de intermediario entre los usuarios y el hardware, lo que pertenece al software del sistema, ¿sí? Bueno, proveer un entorno para ejecutar aplicaciones, administrar recursos, facilitar la interacción, facilitar la evolución del software y del hardware. ¿Sí? Bueno, estas serían otras definiciones. Bueno, definiciones van a encontrar muchas, ¿sí? Un software, un sistema de software cuyo fin es que un sistema informático sea operativo. Este, pero bueno, puede ser, como les dije anteriormente, que algo no tenga sistema operativo y se programa directamente sobre hardware, ¿sí? Pero bueno, son cosas muy particulares. Bien. Entonces, ¿cómo sabemos si algo tiene un sistema operativo? ¿Sí? Algo, podemos decir que algo tiene un sistema operativo, más o menos si se cumple todo este modelo de capas, ¿sí? Donde tenemos un usuario, ¿sí? Tenemos aplicaciones, tenemos un sistema operativo, ¿sí? Tenemos el hardware, ¿sí? Entonces podemos decir que si este modelo de capas está presente en algún sistema, ¿sí? Podemos decir que algo tiene un sistema operativo, ¿sí? Eh, ya en definitiva, si tenemos usuarios que están interactuando, difícil que estén interactuando directamente con el hardware, ¿sí? Las aplicaciones estén directamente interactuando con el hardware, eso no va a existir, no va a pasar, ¿sí? Salvo en los casos particulares que le nombré anteriormente, pero entonces sí o sí, antes del hardware hay una capa que es el sistema operativo que me permite a mí interactuar, ¿sí? Y cumplir todas las funcionalidades que quiero con esa aplicación. Bien, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Ya estamos, vamos a ver si terminamos esto. Bueno, estos serían roles principales del sistema operativo, ¿sí? Interfaces con el hardware, ¿sí? Administración de recursos, ¿sí? Características como que añade características no existentes en el hardware, ¿sí? Oculta características barra inconvenientes del hardware, ¿sí? O sea, lo que tenemos es como nos ofrece como una máquina extendida para nosotros, ¿sí? Este, por ejemplo, hay cosas que uno no las ve, ¿sí? Pero, a ver, no quiero meterme mucho en... Vamos a suponer que yo tengo unas... Bueno, ustedes por ahí no sé si nunca han trabajado, pero antes las PC, digamos, tenían un solo procesador, ¿no? Tenían un solo procesador. Eh, Hoy en día, los microprocesadores tienen lo que se llaman varios núcleos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso lo saben de arquitectura, ¿sí? Bueno, hace más de 10 años atrás, 20, no sé, no, ya no sé, ya no sé cuánto, el procesador era único, ¿sí? Había un solo procesador, pero yo podía, tenía instalado un sistema operativo, no sé, Windows o Linux, con interfaz gráfica, ¿sí? Y podía tener varios procesos ejecutándose, ¿sí? Eh, o sea, varios procesos ejecutándose al mismo tiempo. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bueno, a mí me parece
al tener una sola CPU, a mí me parecía que todos los procesos se ejecutaban al mismo tiempo. Pero si yo tengo una sola CPU, no puedo ejecutar todos los procesos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Eso se llama concurrencia. Después lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, son cosas que el sistema operativo a mí es como que me engaña. Me dice, sí, se están corriendo. Tengo abierto una planilla de Excel, tengo abierto el Word y estoy navegando en Internet. Me parece que todo se está ejecutando al mismo tiempo y no se está ejecutando al mismo tiempo, sino que eso es una característica que me está añadiendo el sistema operativo. Me hace ver como que todo se está ejecutando, pero en realidad no es así, ¿sí? O sea que cuando veamos administración de procesos, le va a dar un cachito un pedacito a cada uno de los procesos que se están corriendo. Entonces, al haber concurrencia, yo veo como que todo se está ejecutando al mismo tiempo, pero no es así, ¿sí? Les pongo como ejemplo de algo que añade alguna característica que no es tan existente en el hardware. Hoy en día tenemos varios núcleos y aparte de haber concurrencia, también hay simultaneidad, porque tenemos varios procesadores. Por ejemplo, le hacía creer al usuario, al programador, que tenía que mucha memoria, entonces que podía ejecutar el software del tamaño que quisiera, ¿sí? Pero bueno, eso tampoco es tan así, ¿sí? O sea, me está engañando en realidad el sistema operativo, ¿sí? Porque no está usando toda la memoria RAM, sino que está usando una memoria que se llama memoria virtual, ¿sí? O cuando haré un archivo, ¿sí? Le haré un archivo, pero en realidad me está pasando parte del archivo a la RAM para que yo lo pueda manejar más rápido, ¿sí? O sea, son características que me va agregando el sistema operativo. Y me oculta otras cosas, a veces algunos errores que puede tener el mismo procesador, ¿sí? Algunos errores que pueda tener algún driver, ¿sí? Alguna vulnerabilidad alguna vulnerabilidad de algún software o de algún hardware que me la está ocultando el sistema operativo, ¿sí? Que yo no me doy cuenta, ¿sí? Salvo que me ponga a hacer algún estudio y a revisar algunas cosas y me dé cuenta que hay alguna cosa que está mal, ¿sí? Pero bueno, si no, para el usuario en general se lo está ocultando, ¿sí? Supuestamente el sistema operativo me tiene que, o le tiene que asignar a todos los procesos, ¿sí? Los recursos en forma segura, en forma justa y en forma eficiente para cada uno, ¿sí? O sea que uno, depende de las prioridades, pero que no tenga más privilegios que otros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Se entendió esto? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Esto lo podemos ver como el hardware, ¿sí? Un sistema de capas, ¿sí? Un sistema operativo y los procesos. Lo podemos ver de esta forma también, ¿sí? Por ahí tengo hardware. Acá está un poco más detallado, ¿sí? Porque acá estaríamos viendo otra capa que es el núcleo principal del sistema operativo. Esto lo vamos a ver bien después más adelante. Pero este sería como el núcleo principal del sistema operativo, o llevándolo a Linux, a Linux, lo que yo les comenté anteriormente, el núcleo o kernel principal que escribió Linux Torvald, ¿sí? Y el resto de los programas del sistema operativo, como el sistema de archivos, las interfaces, ¿sí? Que son todos programas de aplicación del propio sistema operativo, ¿sí? Que los vemos como en otra capa, ¿sí? O sea, el núcleo es el que se comunica directamente con el hardware, ¿sí? Y después tenemos el nivel de usuario, lo que serían todas las aplicaciones del nivel de usuario, software de base, o aplicaciones que genera el usuario. Esto es visto desde un sistema en capas, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí, sí. Bien. Bueno, en cuanto a las interfaces, ustedes ya conocen, sabemos que tenemos interfaces de texto e interfaces gráficas, ¿sí? Bueno, por supuesto que nos permiten el entorno de ejecución, entorno de administración, entorno de programación, ¿sí? Para los usuarios en general, para los administradores, para los desarrolladores, ¿sí? Eh, por supuesto que los usuarios en general, por lo general, usan interfaz gráfica, ¿sí? Salvo que estemos hablando de la década del 90, donde teníamos un sistema operativo de OS que sí o sí era interfaz de texto. Y los sistemas se usaban en interfaz de texto. Hoy en día el usuario no usa interfaces de texto, ¿sí? Usa interfaces gráficas. Bien, acá sí, los administradores, por lo general la mayoría, eh, en sus quehaceres de todos los días usan interfaces de texto, ¿sí? No usan interfaces gráficas. Eh, los desarrolladores, por lo general usan interfaces gráficas, ¿sí? Salvo que estén desarrollando algo muy específico en alguna interfaz de texto, ¿sí? Pero si no, por lo general usan interfaces gráficas. Si los administradores, ya les digo, usan interfaces de texto en su mayoría, ¿sí? No quiere decir que no usen las gráficas, se usan igual, ¿sí? Pero bueno, eh, esto se los aclaro porque aunque ustedes van a instalar un sistema operativo Linux con interfaz gráfica, en definitiva, para lo que es la materia, solamente van a usar la parte de texto, ¿sí? No van a usar interfaces gráficas. Todo lo que se desarrolle se va a hacer en interfaces de texto, por eso que ustedes más que nada lo van a tomar como un curso de administración del sistema operativo, ¿sí? Que va a servir mucho para la vida más adelante cuando empiezan a trabajar. Eh, bueno, el entorno de trabajo, ¿sí? Ya sabemos que nos permite alojar archivos, trabajar con discos rígidos, con discos externos, ¿sí? Con dispositivos desmontables, ¿sí? Administrar los sistemas, la administración de usuarios, administración de backup, etcétera, 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 ¿sí? Impresión, son todos entornos de trabajo del sistema operativo, ¿sí? Todo lo que conocemos a diario, ¿sí? Bueno, después las interfaces ya, algunas son conocidas para ustedes. Esta es la interfaz de Linux, ¿sí? Que es la con la que van a trabajar ustedes, ¿sí? Todo modo comando, sin mouse. Esta por ahí la conocen porque es el CMD o símbolo del sistema, ¿sí? Si ustedes ejecutan CMD en su sistema operativo, les va a aparecer esta pantalla. O si ejecutan PowerShell, les va a aparecer esta otra pantallita de color azul, ¿sí? Que es similar a esta, pero fue escrita mucho más adelante, y es mucho más compleja, más completa, digamos, ¿sí? Mucho más completa, y más amigable que esta en cuanto a los comandos, pero bueno, eh, tampoco se alcanza a asemejar de lo que es una interfaz de Linux, que es muy intuitiva para usar y muy amigable, ¿sí? Muchas veces para escribir, acá hay que escribir bastante, ¿sí? Un comando. Pero bueno, la mayoría de las cosas importantes cuanto a la administración de la interfase, en la administración de los sistemas operativos Windows, la mayoría de las cosas importantes se hacen sobre interfaces de texto, ¿sí? No todo se puede hacer por interfaz gráfica. Bien, bueno, después las interfaces ustedes ya la conocen, de texto. Esto es de un celular, ya conocen. Y bueno, algunas cosas que ganamos interponiendo esta interfaz entre los programas y el hardware, ¿sí? Usabilidad, si ya terminamos, ¿sí?
seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden ocultar vulnerabilidades del interior del hardware o se pueden eh, ocultar algunas otras vulnerabilidades de algún software, ¿sí? Portabilidad, ¿sí? Yo escribo un programa en C, se lo puedo ejecutar en un procesador Intel, un procesador AMD, o lo puedo llevar de Windows a Linux, ¿sí? Interoperabilidad, que tiene que ver con eso también, ¿sí? Eh, mantenimiento, ¿sí? Podemos hacer mejoras, ¿sí? Tanto de todo lo que es el software de base del sistema operativo, ¿sí? Yo hago cambios, por ejemplo, ¿sí? Pero el usuario no se entera, la aplicación no cambia, ¿sí? Yo instalo un driver nuevo porque el driver anterior tenía algunos problemas, ¿sí? Instalo alguna actualización para el sistema operativo, para alguna aplicación determinada. Eh, la aplicación ni se entera porque sigue siendo la misma. Lo que hice fue corregir algunas cosas que tenían que ver con la interfaz del sistema operativo. Bueno, y esto me permite mayor productividad por todo lo que hablamos acá, ¿sí? Eh, el sistema operativo como administrador de recursos. Y por último, lo que es las políticas, ¿sí? Los tres conceptos básicos. Bueno, esto no lo habíamos visto, perdón, esto me lo pasé. Criterios que deben cumplir las políticas del sistema operativo, optimizar el rendimiento, justicia en el reparto, o sea, evitar que una aplicación eh, se lleve todos los recursos, ¿sí? Garantizar la seguridad, ¿sí? Y los tres conceptos principales sobre la seguridad, ¿sí? Confidencialidad, este, privacidad, intimidad, integridad, o sea, que la información no se corrompa, que sea correcta, y que la información esté disponible siempre prestando servicios, ¿sí? A la comunidad o a quien sea, ¿sí? Estos son los tres conceptos principales, ¿sí? Y con esto damos por terminada la clase, ¿sí?